Muy buenos días, ingeniero Freddy. Me presento. Soy el alumno Josué Omar Rodríguez Ríos de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Hoy tengo el honor, el agrado de exponer un tema que es sumamente importante para nosotros como alumnos y futuros profesionales que estamos destinados a ser, como lo que es el control de calidad del concreto para puentes. Y no solo este tema, o sea, abarca muchos más temas que estamos interesados en conocer e indagar. Bueno, eh, el tema que me toca exponer es el control de calidad del concreto para puentes. Es un tema, la verdad, bastante abstracto como la mayoría de temas de nuestra carrera que son, pero a continuación le presento mi exposición. Espero que sea de su agrado. Tenemos el control de calidad del concreto para puentes. Pero primero tenemos que saber que el concreto es uno de los materiales que mayormente se usa en todas las construcciones, ya sean puentes, edificaciones, losas, columnas, vigas, como todos sabemos. Pero en este tema, uno sabe, ingeniero, que el concreto debe ser algo especial, por así decirlo, para este tipo de edificaciones, ya que un puente es como decir, un alto nivel de importancia como tal, de más obras, pero es de suma más importancia porque por ahí van a transitar personas, vehículos, y por eso es necesario que esté bien estructurado y bien construido por su parte. Bueno, a continuación empezamos con el uso de concretos avanzados o de alto desempeño en puentes. Bueno, como acá dice en la diapositiva, el concreto de alto desempeño ha visto recientemente mayores aplicaciones en el diseño de construcción de puentes de una carretera. Mayormente se construyen puentes no esencialmente para unir, por decir, caminos o ciudades. También puede ser construcciones de puentes de carreteras, que son unas mayores construcciones que necesitan tanto el control de calidad, como te voy a hablar a continuación, como el diseño estructural adecuado, porque no podemos construir con cualquier concreto, con cualquier material. Como vuelvo a decir, debe ser un concreto y los materiales adecuados y necesarios para que salga una buena construcción. Continúo. Como decía, las vigas prefabricadas y pretensadas que utiliza este tipo de concreto son capaces de alcanzar mayores luces, más espaciamiento entre las vigas y menor peralte comparadas con las vigas de concreto tradicionales. Las luces más largas pueden ayudar a reducir el número total de vanos, así disminuyendo el número de apoyos necesarios y rebajando así el costo de la subestructura. Claro, también tenemos que ver todo, o sea, en una construcción de cualquier obra sabemos que implica tanto los costos, presupuestos, implica todo. Por eso el ser ingeniero civil, prepararse para ser ingeniero, tiene que, claro, saber muchas cosas, no solo números, por así decirlo, ser analista en estructuras, se tiene que sacar presupuesto de todo, por eso se presenta, se prepara para todo. Bien. Continuación con lo que venía diciendo, la mayor resistencia y durabilidad que los caracterizan hacen que sea un material ideal para múltiples usos. Estoy hablando del concreto, en este caso para puentes. En particular, los puentes de carretera se han convertido en una de sus principales aplicaciones, ofreciendo principalmente dos grandes beneficios. Uno de ellos, que es la reducción en el volumen total del concreto, y claro, por consiguiente, el peso del puente, así como mejoras en las características asociadas
con la durabilidad, dando como resultado la prolongación en la vida útil de la estructura. Como venía diciendo, para la construcción de puentes es necesario un concreto especial. No vamos a optar por un concreto de una resistencia, por decir, que se utiliza en losas o vigas, que es una resistencia promedio a 210 o, o a partir de ahí. Para puentes ya se utiliza mucho más, un concreto especial de mucho más resistencia, mucha más durabilidad, o sea, de mejores características, porque va a ser utilizado a un largo plazo y para mayores acciones que se van a realizar. En el siguiente punto vamos a ver cómo seleccionar los materiales que se van a utilizar, por así en dicha edificación. La selección de materiales para este tipo de concreto en puentes tiene que ser estrictamente controlada con el fin de asegurar la calidad y resistencia. Ya como lo venía diciendo, tienen que ser concretos muy, no especiales, pero tienen que ser concretos adecuados para la resistencia y calidad. Por eso vamos a hablar más adelante de un control de calidad de concreto que se necesita para utilizar en la construcción de puentes. Continúo. La selección del tipo de cemento es uno de los factores primordiales para producir concretos de alto desempeño. Por ejemplo, si es necesaria la resistencia a edad temprana, debe considerarse tipo alta resistencia temprana, que es un tipo de cemento. Y si el calor de hidratación es un tema relevante, o sea, obvio, porque en toda edificación nos tenemos que basar también en el clima, en qué aspecto del clima está, la hora, si hace mucho sol, o sea, se ven muchos factores al momento de construir o proporcionar un concreto a dicha edificación. Continúo. Se debe considerar el tipo de cemento de moderada resistencia a los sulfatos, que es otro tipo de cemento. Bueno, los concretos de alto desempeño tienen típicamente una baja relación de agua y material cementante, en pocas palabras, de agua-cemento. Esto genera una necesidad de añadir aditivos químicos al concreto, o sea, aditivos para acelerar el fraguado o retrasarlo, depende de en qué situación necesiten o cómo sea. Para mejorar las propiedades de congelamiento y descongelamiento, se utilizan aditivos impulsores de aire. La hidratación temprana puede controlarse utilizando retardantes en la mezcla, lo que permite mayor flexibilidad en el horario de colocación. También es común utilizar reductores de agua para aumentar la trabajabilidad del concreto, dependiendo de las necesidades específicas del proyecto. Claro, por otra parte, las condiciones minerales son comunes para complementar el cemento hidráulico, utilizando en concreto avanzado. Pueden utilizarse cenizas volantes, humo de sílice y escoria. Cada uno tiene ventajas y desventajas que deben ser consideradas al diseñar una mezcla de concreto de alto desempeño. O sea, como venía diciendo, implica muchos factores el tener un concreto de buena calidad y de alta resistencia para hacer estos puentes. Por otra parte, tenemos que también tienen que ver bastante las proporciones de mezcla. Acá nos indica que la proporción de mezcla varía dependiendo de diversos factores. Las características deseadas en el concreto, como la resistencia, que ya lo venía diciendo, determinan las proporciones de las mezclas. También los costos y la facilidad de fabricación y colocación también juegan un papel significativo en el diseño de mezcla. Por otra parte, el proceso de dosificación de la mezcla
es mucho más crítico para los concretos de alto desempeño que para los tradicionales, ya que con frecuencia es necesario producir varios lotes de prueba antes de alcanzar las relaciones óptimas. Como venía diciendo, un concreto para una construcción de una casa, una edificación, nunca va a, nunca va a requerir casi las mismas control de supervisión, por así decirlo, que un concreto de un puente. Pero obvio que tienen que tener la supervisión y el control de calidad necesario para cada obra. Pero como acá dice, eh, el proceso de dosificación de mezcla es mucho más crítico para los concretos de alto desempeño, o sea, se refiere para los concretos que se utilizan en los puentes, porque es un proceso más delicado, por así decirlo. O sea, tenemos que tener más cuidado en realizar los ensayos, todo, el control de calidad del concreto. Por otra parte, nos dice que la dosificación del agregado también es muy importante en el diseño de mezclas. Las pruebas han demostrado que los agregados finos tienen mayor impacto sobre la mezcla que los agregados gruesos. Los agregados finos tienen mucho más área de superficie por unidad de peso que los agregados gruesos. Hay dato interesante. Esto implica que los agregados finos quieran más pasta para crear una adhesión adecuada. También, las mezclas con bajo contenido de agregado fino y mayor proporción de agregado grueso quieren menos pasta y son más económicas. Por otra parte, no obstante, la trabajabilidad de la mezcla se reduce severamente conforme se reduce el contenido de agregado fino en ella. Ya acá una parte ya es esencial, por así decirlo, una producción y colocación de este concreto. La manipulación y colocación del concreto de alto desempeño son similares a las del concreto tradicional, o sea, la colocación y manipulación, o sea, al momento de hacer el baseo. En el manejo y almacenamiento de los materiales para concretos de alto desempeño, también puede usarse los mismos procedimientos que para concretos tradicionales, que valga la redundancia. Tales materiales deben ser adecuadamente apilados con humedad y temperatura monitoreadas y controladas. En lo posible, las plantas deben estar ubicadas cerca de los sitios de trabajo para reducir el momento de transporte, obviamente, porque al momento de hacer el baseo, mejor dicho, la colocación del concreto, el tiempo que requiere de, por decir, de llegar los camiones concreteros o los mixers, por así decirlo, tienen un tiempo de llegada, por si lo piden, desde la planta de fabricación del concreto hasta que llega la obra, hay un tiempo determinado en que el concreto puede ir fraguando, y al momento que llega, ahí es donde la supervisión tiene que ser cuidadosa, porque tiene que ver si el concreto que pidieron cumple con las especificaciones pedidas en el expediente técnico. En todo caso, si se demora la llegada de los camiones concreteros, ahí sí hay un poco de incertidumbre, por así decirlo. Se tendría que echar aditivos para que la fragua no se tarde, por así decirlo, y que el concreto ya sea adecuado para el baseo. Ahora nos pasamos a la parte importante que es el tema, que es un control de calidad del concreto, ya que dijimos el concreto debe ser especial para los puentes y todo eso. Y hay una parte, tenemos la parte del control de calidad del concreto. Acá nos explica, o le vengo a explicar, qué es el conjunto de procedimientos técnicos planeados cuya práctica permite
que el concreto cumpla con los requisitos especificados al menor costo posible, como lo venía diciendo. Un control de calidad, siempre los ingenieros, supervisores o la parte de supervisión tienen que ver que el concreto cumpla con la resistencia dada y con los requisitos especificados que nos manda en el expediente, porque no vamos a hacer, nosotros como ingenieros futuramente, no vamos a aceptar materiales o concretos, todo tipo, ya sea materiales, acero, concreto, ripio, ladrillos de albañilería, no vamos a aceptar de mala calidad, porque ya de eso depende el buen ejecutamiento de la obra. Por otra parte, es la herramienta más importante que posee el constructor para validar el material. Cuando estos procedimientos son realizados de manera errada y no contienen el rigor de la metodología planteada por la normativa, los resultados suelen ser de poca utilidad y en muchas ocasiones los causantes de decisiones mal tomadas en obra. Claro, por eso un ingeniero supervisor, la mayoría de la gente que trabaja en obra, tiene que ser altamente profesional, porque mediante nosotros, mediante los ingenieros supervisores, más que todo, que ellos son los encargados de verificar toda la calidad de los materiales, en este caso estamos hablando de una calidad de concreto que se va a llevar a obra, tiene que tomar las decisiones y las medidas adecuadas que están regidas en una normativa, por así decirlo, y tienen que verificar todo eso. Es sumamente minucioso de determinar el control de calidad del concreto, de los materiales, del acero, etc. Para determinar un buen control de calidad del concreto, se debe asegurar un buen lugar para guardar de materiales, obviamente. No vamos a dejar nuestro hormigón acá en la selva, parte de la selva se lo dice ripio, pero no es el nombre adecuado, ya me dijeron. Es la mezcla de arena y grava o arena y piedras. Y tampoco el cemento no se lo deja a la intemperie. Acá nos dice el lugar adecuado para guardar los materiales. En el caso del almacenamiento de los agregados, cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales se deberán mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma que se evite el máximo la segregación de los agregados. Por otra parte, el suministro y almacenamiento de cemento. El cemento en bolsas se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, obviamente. En rumas no más de 7 y o 8 bolsas. Porque sabemos, acá en la parte de la selva llueve bastante. El cemento debe estar debidamente guardado. Porque como sabes, el suelo también tiene, al momento de llover, conlleva la humedad. Y esa humedad puede perjudicar a nuestras bolsas de cemento, ya que por ahí filtraría. Y al momento de ejecutar ya no tendríamos un buen cemento, o ya se recobraría poco de la bolsa de cemento. Por eso es bueno almacenar en sitios secos y aislados de suelos, o si no, poner unos tablones y encima de los tablones colocar los materiales, que en este caso estamos hablando del cemento. Almacenamiento de aditivos. Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las mismas precauciones que en el caso de almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos
Bueno, acá, como podemos ver, aplicación del concreto. Para aplicar el concreto, se verifica lo siguiente. En este caso, tenemos el concreto fresco, que tenemos que verificar el asentado o asentamiento, temperatura del concreto, densidad, que viene a ser peso unitario, y contenido del aire. Y en otros casos, o si se especifica. Como venía, como venía diciendo, ingeniero, eh, en el concreto se aplica o verifica varios términos o varios puntos. Ya, como ya lo mencioné, al concreto fresco, se tiene que ver un buen asentado, la adecuada temperatura que se necesita, peso unitario o densidad y cantidad de aire. En el concreto endurecido, ya con el concreto está fraguado y seco, como venía diciendo, concreto endurecido ya se toman partes ya más técnicas estructurales, por así decirlo, que ya bien sea la compresión, compresión de la estructura del concreto, del puente en este caso, o la flexión que tiene dicha estructura o dicho concreto que se está utilizando en el puente. Y otras condiciones si se especifican. Bueno, en esencia, el control de calidad tiene que ser el mismo tanto para el concreto producido en plantas, que en este caso con un mayor o menor nivel de sofisticación y con independencia administrativa y no entre productor y usuario, como para el producido a pie de obra, que en este caso por el propio usuario y en las condiciones más o menos artesanales. En este punto quiere dar a conocer que al realizar el control de calidad del concreto tiene que ser el mismo tanto que para el concreto que es producido en plantas como tanto el que se ejecuta en obra, que claro viene a ser los que se ejecutan en trompo, porque acá en la selva dicen trompo a la mezcladora de concreto, a la que se utiliza mayormente en obras, o para control de calidad que se usa en plantas, que ahí vienen en plantas, en camiones concreteros, que, que tienen que tener el mismo control de calidad para todo. En todo caso, debe primar el principio de que el concreto en la estructura tiene que cumplir con el desempeño para el cual ha sido diseñado. Obviamente, como lo venía diciendo al principio, que todo concreto tiene que ir de acuerdo a las especificaciones o al tipo de estructura para que ha sido diseñado. Para, porque el concreto va a ser distinto. En algunas especificaciones técnicas, no todo el concreto para las estructuras son iguales. Puede variar. Para losas puede ser de 210, para vigas, pero en sí todo tiene que tener eh, la misma resistencia, porque ya que es una estructura, eh, las cargas van distribuidas de vigas, columnas y losas, todos distribuyen hacia las zapatas. Bueno, sí o sí, sí es o no transportado a distancia o la obra, e independientemente del medio con que se ha colocado y compactado. Bueno, en este caso tenemos ensayos de aceptación del concreto. Los resultados de estos ensayos
no pretenden pronosticar la calidad del concreto en la estructura, ya que existen variables que van más allá del control del productor del concreto, obviamente, como lo vemos diciendo. Vuelvo a decir que estos ensayos no pretenden pronosticar la calidad del concreto en la estructura, ya que existen más ensayos o más variables que van más allá del control que produce el concreto. El ensayo de aceptación del concreto es el proceso de ensayo de muestras representativas del concreto suministrado a un proyecto. Incluye ensayos del concreto en estado plástico, como asentamiento, contenido de aire, densidad y temperatura. Y ensayos del concreto endurecido, como resistencia y otras propiedades de durabilidad, como ya lo venía mencionando antes, que en estado fresco nos tenemos que verificar o ser minuciosos en el asentado, el contenido de aire, su temperatura y densidad. Y por otra parte, en estado endurecido, tenemos que ver la resistencia y otras partes de durabilidad de dicho concreto para nuestro puente, en este caso para nuestras estructuras que se van a llegar a construir. Tenemos por otra parte el muestreo del concreto fresco. Esta práctica trata sobre los procedimientos de obtención de muestras representativas del concreto fresco, entregada en el lugar del proyecto, sobre las cuales se van a realizar ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales el concreto es suministrado. Un poco voy a dar a explicar esta parte. Como nos dice, como venía diciendo, esta parte nos da a entender que al momento de transportar el concreto a nuestro lugar de ejecución de obra, en este caso, por decir, el ingeniero supervisor o ingenieros que están a cargo de la supervisión, tienen que dar con el control de calidad en ese concreto que va a llegar. Es siempre así. Siempre sacar unas muestras, ya en otra diapositiva siguiente lo voy a explicar más. Sacar muestras y de acuerdo a eso se va a determinar tanto resistencia como calidad del concreto que se está vaciando, por así decirlo, vaciando en nuestro puente o en nuestra obra. Bueno, y en esta parte quiero explicar, como venía diciendo, esta parte ya es el asentamiento del concreto fresco en cono de Abrams, como venía diciendo reciente, hace un momento, al momento de que el camión concretero o lo que sea una máquina más grande que eso que transporte el concreto llega a nuestra instalación de ejecución de obra, los ingenieros supervisores tienen que verificar, sí o sí, tienen que sacar la prueba del SLAM, en este caso en el cono de Abrams, como acá lo menciona, este es el cono, se saca la prueba del SLAM. Lo que yo conozco más o menos, siempre se saca de todos los camiones que llegan, todos los camiones de concreto, ya sean, por decir, 5 camiones de concreto, lo que sea, para que luego la prueba del SLAM se saca una cierta cantidad de concreto que llega, que trae ese camión y se lo coloca en el cono de Abrams, lo cual, como lo vemos acá, se lo llena hasta la superficie, todo, se llena todo el cono
y luego se lo saca. Y luego para sacar, y mayormente no lo dije al principio, pero ¿para qué es este procedimiento del cono de Abrams o la prueba del slam? Esta prueba mayormente sirve para ver la trabajabilidad del concreto que se va a usar o vaciar en nuestra obra, porque no vamos a colocar un concreto que tenga demasiado agua o un concreto que esté muy seco. Para eso, como venía diciendo, tenemos ingenieros supervisores, porque mayormente los ingenieros residentes, los que están encargados de ejecutar la obra, ellos están más pendientes, por así decirlo. Obvio, también ellos verifican el control de los materiales y eso, pero el ingeniero residente más se enfoca en la ejecución, que esté bien ejecutada, y por eso en la ejecución de una obra siempre hay ingenieros residentes, ingenieros de SOMA, que son de seguridad, de ambiente, ingenieros supervisores. En este caso, como estamos viendo, que nuestro tema es control de calidad del concreto, en este caso los ingenieros supervisores tienen que dar a ver y a conocer el control de calidad de nuestro concreto. Para eso se utilizan diversos estudios, diversas pruebas. En este caso, como último punto que estoy explicando, el del cono de Abrams, que se saca una muestra de concreto, se lo pone en el cono y se lo saca el slam. Y se lo mide si está a nivel adecuado. Mayormente la prueba del slam, un concreto adecuado para el vacío está entre 7 u 8 pulgadas. Es lo que debe conocer. Y ahí, de acuerdo a eso, se determina la trabajabilidad. Y tampoco, y es un punto muy importante también se tiene que ver, que siempre cuando traen el concreto, en estado fresco para hacer las pruebas, se tienen que verificar todo el detalle, incluso las piedras que trae, porque un concreto que trae las piedras así de diámetro, ¿cómo puedo decir? De pasado, o sea, de 2, 3 pulgadas, es un concreto que no sirve prácticamente, porque si trae piedras o grava grande, al momento del vacío, por decir, de una columna, o de las columnas de nuestro puente, por así decirlo, o nuestras columnas de una edificación, de una casa, de una escuela superior, al momento del vacío, las piedras grandes se quedan casi, por decir, en el fondo. ¿Y qué queda en la parte superior? No queda casi nada de grava. Por eso todas las piedras que traen el concreto fresco que trae el camión concretero, tienen que ser la mayoría de igual medida, de igual diámetro, de igual tamaño. Porque al momento del vacío pasa eso, vaciamos y al siguiente día desencoframos nuestra columna, por así decirlo en el caso, vemos que toda la grava se acumula en la parte de abajo y eso puede ocasionar que, por decir, nuestra columna, en la parte de arriba, tengamos cangrejeras. ¿Qué son las cangrejeras? Son los pequeños huecos o deficiencias que tiene al momento de no vibrar bien también. También tiene que ver mucho el vibrar nuestro vacío al momento de terminar el vacío de nuestra columna, por así decirlo, el vibrado. Y tiene mucho que ver también el tamaño de las piedras, como venía diciendo. Por eso es muy importante acá, en este tema, que es el control de calidad de nuestro concreto. Es muy importante casi en toda nuestra carrera, porque siempre vamos a trabajar con este tipo de diseños, edificaciones, por así decirlo, y tenemos que nosotros estudiar y saber a fondo qué es un concreto, cómo se trabaja, cómo lo puedo sacar estudios y todo. Bueno, ingeniero, espero que esta es mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Me despido, ingeniero, y que tenga buen día, ingeniero. Muchas gracias.